día, así que vamos a estar recibiendo que ingresen todas las personas para hacer el inicio del taller de hoy día. Tenemos novedades porque hemos corregido nuestro problema técnico de Zoom, así que ahora estamos más capacitados que la semana pasada. Veo muchas caras acá conocidas de nuevo, así que se recordarán que tuvimos un percance técnico por ahí. Así que ahora hemos corregido eso. Vamos a esperar unos minutitos, unos pocos fracciones de minutos para que todos ya se sumen. Gente saludando en el chat. Buenos días, Camila, Mario, Cristian, Constanza. Buenos días a todos. Espero que ustedes y los suyos estén bien, que se estén cuidando, aguantando lo mejor posible. Sí, hola, muy buenos días, Andrés Lucho, me dice, Paula, Gloria. Hola Camila, bienvenida. Andrés Bueno, me dice que no escucha, no tiene audio. Ustedes tienen audio, ¿no es cierto? El resto puede hacerme una seña. Andrés, aquí la gran mayoría tiene audio, por si... Bueno, él no me está escuchando, así que estoy puro hablando tontera. Le voy a escribir. ¿Eh? No se rían de mis vicisitudes de Zoom. Vladia pregunta si preferimos las cámaras encendidas o apagadas. Bueno, para los que quieran saludar, nos podemos saludar con las cámaras encendidas, quienes quieran. Es siempre un buen momento encontrarnos. Estamos tan lejos, pero bueno, queremos estar cerca. Hola, Caro, ¿qué tal? Qué bueno, hay varias caras conocidas. Cristian, Joaquín, quienes Hola. quieran. Pero bueno, con todo el resto nos vamos a ir conectando también durante el taller de distintas maneras. Gracias, Paula. Sí, por favor, los que quieran encender cámara, encantados de verlos, mirar los rostros, ¿no es cierto? Pero también entendemos muchos que no pueden, no tienen dificultad de conexión, siéntanse libres de mantenerlas apagadas. A los que están entrando, avisarles que estamos grabando el taller como parte de nuestros trabajos de ESI o de las actividades de ESI. También dejamos un registro audiovisual para que ustedes puedan tenerlo. Saluda Andrés Navarro y desde Barcelona. Andrés, tenemos una coterránea tuya acá que va a presentar hoy, así que... No de Cataluña, eso sí, pero... Ni cerca, ni siquiera, pero bueno. Ibérica, como decíamos antes. Claro, ibérica. Por lo menos. Universidad Nacional de Piura, Marco Antonio, qué bien, qué grandes resultados electorales nos tienen a toda Latinoamérica ahí recontando los votos, contando los votos, perdón. Chiloé. Sí, es desesperante todavía. Debemos esperar un par de días, cuando menos. Una incertidumbre tremenda, sí. Pero bueno, qué bella es la democracia, ¿no? Así es. Es parte de todo sistema, de todo país. Sí. Paula, ¿comenzamos? ¿Tú crees que estamos? Yo creo que sí, estamos en el tiempo. Perfecto. Así Sí, partamos. Vamos respetando el ritmo, sí. Las presento primero, Paula, antes de partir, a Gloria y a ti. Sí, Cami, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la segunda sesión del taller Herramientas y Prácticas para la Investigación Aplicada de la Evidencia a la Incidencia. Hoy nos acompaña Paula Luengo y Gloria Jiménez. Ambas son investigadoras destacadas y con amplias trayectorias en las temáticas que abordaremos hoy. Paula Luengo es directora del proyecto Procívico y también participa en la unidad ESI. Es investigadora asociada de la línea de interacciones grupales e individuales y profesora de planta de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es psicóloga de la Universidad Católica y doctorada en la Universidad La Sapienza de Roma. Dentro de sus intereses de investigación están asociados al estudio de determinantes individuales y sociales del comportamiento prosocial,
y su vinculación con el compromiso y la participación cívica desde una perspectiva longitudinal. Por su parte, Gloria Jiménez es investigadora responsable del proyecto Progénero, es investigadora asociada en las líneas Interacciones Grupales e Individuales de COES y profesora de la Universidad Católica de Chile. Es psicóloga, máster en Psicología de la Intervención Social y doctora en Psicología por la Universidad de Granada en España. Sus intereses de investigación se relacionan con el prejuicio y la discriminación, las estrategias seguidas por grupos desaventajados socialmente para enfrentarse a la desigualdad que sufren y el comportamiento prosocial, pero además estudia la desigualdad entre hombres y mujeres desde la psicología social. Así que hoy las dejo con ellas, con estas tremendas invitadas, para que también podamos aprender sobre estos dos casos de estudio. Muchas gracias, Camila. No sé si Luis quería decir algo al inicio o... Sí, muy corto, Paula. Sí. Nada más que de nuevo darle la bienvenida. Gracias, Camila, Paula y Gloria, que van a presentar hoy día. Un gran lujo tenerlas, muy agradecido. Con Paula codirigimos esta unidad ESI, ¿no es cierto?, que divide evidencia, conexión e incidencia. Y no nos hace nada más feliz que ver esta tremenda convocatoria. Lo que queremos es, ¿no es cierto?, no solamente construir puentes entre lo que es la investigación y las necesidades o lo que buscamos en nuestra sociedad, sino que hacer de todo el intercambio de conocimiento y la transferencia de conocimiento una experiencia cada vez mayor, cada vez más escalable y más enriquecedora. Creemos que firmemente que los investigadores en la universidad tenemos un rol muy estratégico en el desarrollo de los desafíos de hoy en día, y estos talleres son un testimonio de ello. Así que les agradezco su presencia, les vamos a estar mandando información nuestra, por favor estén atentos y están todos cordialmente invitados a los múltiples programas, múltiples actividades que estamos haciendo a través de ESI. Agradezco también al equipo que está por detrás organizando todo esto, Camila, Natalia, Constanza, Macarena, y una serie de personas por detrás que hacen todo este esfuerzo posible. Disfruten esta mañana, gracias por estar aquí y cuídense mucho. Adelante, Paula y Gloria, y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de partir, Paula y Gloria, me gustaría hacer un recordatorio. A través del chat dejaremos disponible un formulario de confirmación de asistencia que deben completar si es que quieren optar al certificado de participación que entregaremos. Les recordamos que solo quienes hayan confirmado su asistencia en la primera sesión, la del martes pasado junto a Luis, y en esta sesión podrán optar a ese certificado. Así que por favor no se olviden, vamos a estar ahí a través del chat dejando disponible el link. Perfecto, muchas gracias Camila, Lucho. Bueno, acá creo que con Gloria compartimos una sensación muy bonita de poder tener este espacio, esta instancia para poder compartir digamos, con nuestras colegas, nuestros colegas, algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, también desde el espíritu que tenemos, desde la unidad ESI de COES, es sobre todo aprovechar, ¿no?, de alguna manera lo que vamos desarrollando y poder ponerlo al servicio también de una reflexión que necesitamos hacer como cientistas sociales, ¿no? Así es que bueno, estamos como muy contentas, emocionadas, porque es una instancia especial para nosotros poder compartir también algo de lo que estamos haciendo. Quiero decir que está también con nosotros, de parte de nuestro equipo, está Danae Videla, está Christian Berger, está, creo que vi por ahí a Joaquín, y está también Diego Videla. Así es que bueno, si bien vamos a hablar sobre estos dos casos, Procívico y Progénero en particular, y herramientas para la investigación aplicada, vamos a hablar con Gloria, pero está todo este otro equipo también de parte nuestra aquí presente y algunos otros que se han ido sumando. Así es que muchas gracias a todos. Bueno, no sé, Gloria, si quieres decir algo. Bueno, dar también la bienvenida a todos y a todas por estar aquí en momentos en los que cada vez es más difícil, yo creo, mantener la participación online, ¿no?,
la saturación que tenemos en los últimos meses, así que muchas gracias por el tiempo de cada uno de vosotros y de vosotras. Y bueno, señalar que, como bien decía Paula, es una instancia muy importante para nosotras. Yo creo que si la ciencia, y en concreto las ciencias sociales, no sirven para mejorar la calidad de vida de la gente, como que podemos cuestionarnos entonces cuál es el objetivo, ¿no? Aparte de todo el trasfondo, por supuesto, académico, de qué nos vale investigar, de qué nos vale escribir artículos, si no después no somos capaces de generar una instancia en la que podamos aplicar ese conocimiento para, como digo, mejorar la calidad de vida, mejorar las relaciones entre distintos grupos sociales, vivir en una sociedad más igualitaria, más satisfactoria. Yo creo que esa es la motivación que nos lleva a muchos de nosotros y de nosotras a intentar aplicar la ciencia, ¿no? Así que, como dice Paula, también feliz de poder compartir esta inquietud y, bueno, la forma en la que nosotras estamos intentando llevar a cabo esta aplicación. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a dejarnos guiar un poco por esta presentación. Si ven, también, por favor, siéntanse en todo momento también muy libres, abiertos de poder poner sus preguntas en el chat y vamos viendo un poco cómo va todo esto. A ver, nosotros partimos un poco de este, digamos, de este esquema, ¿ya? Sobre todo porque de alguna manera, bueno, la semana pasada tuvimos una sesión excelente, estupenda, en la que Luis Valenzuela, todo lo que tiene que ver con el índice de bienestar territorial. Y queríamos un poco, sobre todo, digamos, ser claras en que lo que nosotros vamos a compartir es también muy diferente, ¿ya? Y tiene que ver con un ámbito específico, digamos, de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo, que está muy relacionado con la psicología del desarrollo, la psicología social, ¿no? Y en particular estas dos intervenciones que hemos desarrollado en el contexto escolar, ¿ya? Y queríamos decir que entonces, bueno, aparte de esta parte más introductiva y de presentarles estos dos casos, vamos a centrarnos en particular en la teoría del cambio, en los diseños de investigación, en algunos resultados y evidencias que emergen de estos dos casos, con algunos ejemplos de aplicación en aulas de clase. Y después les queremos proponer una actividad en grupo que ahora sí nos va a resultar, porque ya tenemos el Zoom arreglado para eso, ¿ya? Pero eso, queríamos que supieran de entrada que esto es lo que en esto nos vamos a concentrar, ¿ya? Digamos, no vamos a poder ampliar en otras dimensiones, pero también es esto lo que hacemos, ¿no? De manera que a lo mejor quienes vienen con otra expectativa sepan de entrada que tenemos este es un poco el hilo conductor y que tiene que ver un poco con el tipo de trabajo que nosotras estamos desarrollando, en el contexto escolar en particular. Bien, hay un contacto pendiente entre investigación e intervención, ¿no? En nuestro país seguramente los últimos movimientos sociales nos han ido estimulando de una manera mucho más quizás sostenida, ¿no? Desde las ciencias sociales a nuestra incapacidad predictiva, ¿no? O nuestra parcial capacidad predictiva o la dificultad que tenemos de dar cuenta de la complejidad de la realidad. Y creemos que esto tiene fuertemente que ver con el desencuentro, ¿no? que se ha ido produciendo, la paralelización que se ha ido dando entre las instancias del desarrollo del conocimiento en ámbitos de investigación y en ámbitos de intervención, ¿no? Están los hacedores de intervenciones, los que practican, los profesionales, por otro lado la investigación, y estas dos realidades muy poco dialogantes, ¿no? Y creemos que esto trae consecuencias importantes, ¿no? También en la capacidad de las ciencias sociales de explicar, comprender los fenómenos y poder también aportar, ¿no? En términos de su rol en la transformación social, ¿no? Entonces, por eso vamos a partir desde estos dos casos, ¿no? Ahí están nuestros, digamos, los títulos más oficiales de nuestros programas: Procívicos, Participación Prosocial y Cívica en Contextos Escolares para la Cohesión Social en Chile, y Progénero, Promoviendo la Igualdad de Género en Contextos Escolares. Bueno, por muchos años, para nosotras también, ¿no? Con Gloria compartíamos mucho esta inquietud que nos movía estábamos en dos países distintos, pero nos movía la misma inquietud, ¿no? Y después cuando nos encontramos acá en Chile, en el contexto de COE,
nos dábamos cuenta que nos llamaba mucho la atención esto, ¿no? Que de alguna manera todos nuestros papers terminaban con frases tipo, desde estas evidencias, las intervenciones debiesen, ¿no? Desde estos resultados, o estos resultados subrayan, digamos, la relevancia de promover, el rol desde este estudio tiene que ver con crear sociedades que, ¿no? Futuras intervenciones debiesen hacerse cargo de, ¿no? Pero así terminaban nuestros papers, ¿no? Y nos parecía insuficiente, nos parecía que había una historia que ahí podía comenzar en vez de terminar, ¿no? Y que de alguna manera también como investigadores estábamos convocados a pensar en esa otra parte de la cadena, ¿no? En lo que llamamos hoy incidencia, que algunos llaman impacto, que bueno, tenemos ahí un léxico en el cual también ponernos de acuerdo porque tiene una carga también importante epistemológica, ¿no? Nosotros preferimos llamar incidencia, ¿no? Conexión, investigación sustentable, ¿no? También desde sí. Entonces, de alguna manera comenzamos a inquietarnos por esto, ¿no? Y si bien estábamos en dos partes distintas del mundo, cuando nos encontramos con Glory compartimos fuertemente esta necesidad de hacer dialogar, ¿no? Esto que nos gusta esta imagen de estas flechas de esta manera, porque no son solamente bidireccionales, ¿no? Bueno, obviamente no son unidireccionales, pero sino que dan cuenta también de un sistema, ¿no? Donde hay una fuerte retroalimentación y reciprocidad, ¿no? Y tiene que ver con este mundo que viene de las evidencias, con el encuentro de este mundo que viene de las evidencias y que tiene detrás las teorías, las explicaciones, la búsqueda de mecanismos causales, ¿no? Y después esta otra parte que es de la intervención, ¿no? Y que tiene que ver con las buenas prácticas, los modelos de acción, el alcance aplicado de la investigación, ¿no? Y en particular nosotros fuimos encontrando como una forma de entender esta relación entre intervención y evidencia, y viceversa, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, la intervención de alguna manera impacta un mecanismo, y es el mecanismo que tiene un resultado, ¿no? Esto un poco, bueno, hay algunos que han ido conceptualizando esto y a nosotras nos ha hecho mucho sentido, lo hemos aplicado de esta manera también. Tiene que ver con entender la teoría desde estas dos vertientes, ¿no? Hay una teoría que llamamos teoría de la acción y que tiene que ver con cómo una acción, una intervención, un programa, ¿sí? En sus distintos niveles afecta a esto que llamamos variables mediadoras, ¿no? Y por lo tanto son las variables que son predictoras de cambios a largo plazo. Son las dimensiones, los fenómenos, los factores que después son responsables del cambio, ¿no? Y por otro lado está esta que llamamos la teoría conceptual, es decir, cómo este mecanismo o el impacto sobre estas variables son las que a largo plazo tienen efectos, ¿no? Y que están relacionadas con esos efectos que esperamos a mediano y a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto no hablamos de un efecto directo, una intervención que produce un resultado, sino sobre todo de un mecanismo que da cuenta del encuentro entre esta teoría de la acción y esta teoría conceptual. Es ese el mecanismo que se hace cargo, de alguna manera, de esto que llamamos la teoría del cambio, de la pregunta acerca del cómo, ¿no? ¿Cómo obtenemos los cambios que queremos lograr? ¿Cómo desde las evidencias pasamos a la intervención y de la intervención a las evidencias? Juntando estas dos dimensiones, esta teoría de la acción y esta teoría conceptual. Y por lo tanto, trabajando en modelos que son teóricos y prácticos al mismo tiempo, que plantean relaciones de causa-efecto y que responden fuertemente a esta pregunta, a la pregunta del cómo, ¿no? En ciencias sociales estamos muy acostumbrados obviamente, a describir, explicar, ¿no? Y por lo tanto a establecer, ¿no? Como, por decirlo así, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero sobre el cómo hay que hacerlo, todavía tenemos un tremendo camino y una deuda muy pendiente, yo creo que también con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, vamos a compartir con ustedes. ¿Hay alguien? Parece que hay alguien que por error puso alguna ahí. Entonces vamos a compartir con ustedes esto que es fruto del trabajo de todo un equipo, y acá aprovecho de agradecer a todo este tremendo equipo, que algunos están acá y otros nos han ido acompañando a lo largo de los años, ¿no? Y comenzamos con este primer camino que hicimos con el proyecto Procívico y que después desembocó
también en el proyecto Progénero, que Gloria va a contarles con mucho más detalle, ¿no? Esto que yo decía de la teoría, de la teoría del cambio y de alguna manera específicamente el modelo conceptual que está detrás de una intervención como esta, tiene que ver con un modelo como este que están viendo ustedes, ¿no? Es decir, el proyecto Procívico es un proyecto que busca promover participación cívica escolar para la cohesión social en Chile, pero lo hace a través de un mecanismo, ¿no? Y es acá que entra en juego las evidencias que hemos producido a lo largo de los años, las teorías que hemos tratado de poner en diálogo para construir este modelo conceptual y lo que vamos a esperar en términos de efectos, ¿no? Entonces, en el proyecto Procívico en particular trabajamos nuestros mecanismos, nuestra teoría del cambio, está estructurada de esta manera. Trabajamos para promover comportamientos prosociales y sus determinantes individuales, ¿no? Y eso tiene que ver, ahí detrás de eso está todo lo que tiene que ver con promoción de empatía, de habilidades de decodificación de los estados y de las necesidades de los demás, y una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué es así, ¿no? Porque hemos visto que, sobre todo si nosotros pensamos, la participación ciudadana no se improvisa. Y hemos trabajado de acuerdo a los antecedentes que desde la literatura y desde nuestras investigaciones nos ha ido diciendo que para poder promover participación ciudadana es necesario anticiparse, ¿no? Es necesario empezar desde edades tempranas, es necesario sobre todo empezar de aquellos comportamientos que son precursores de la participación cívica futura. Y la literatura nos ha ido diciendo en nuestras investigaciones también que los comportamientos prosociales están a la base de la participación cívica. Algo así como eso que siempre decimos, que nadie aprende a interesarse por el destino de su comunidad o de su país si antes no ha sido capaz de interesarse por quien tiene al lado, ¿ya? Entonces, por eso comenzamos con los comportamientos prosociales, ¿ya? Y sus determinantes individuales, como son la empatía, la regulación de las emociones, habilidades de comunicación, etc. Trabajamos las creencias de igualdad, las relaciones intergrupales y sobre todo las actitudes de prejuicio por clase social, etnicidad y género. Estos son componentes que se han agregado, lo vamos a explicar un poquito más adelante, cuando hemos comenzado a trabajar este proyecto en el contexto chileno, ¿ya? Y también el último componente, que es de participación y eficacia colectiva, ¿no? Que tiene que ver justamente con la construcción de una prosocialidad que no solamente se queda en los vínculos más cercanos, sino que se actúa de una manera más amplia, colectivamente, en la participación escolar, en el ámbito, digamos, de la cooperación en función de proyectos que hacen bien a la comunidad, ¿ya? En esta teoría del cambio, que así muy dicha, muy sintéticamente, entonces lo que esperamos en términos de teoría de la acción, esperamos que Procívico impacte, ¿no? Es decir, se trabaja para saber cómo mejorar esos comportamientos prosociales, esas creencias de igualdad, esas relaciones intergrupales que permiten superar prejuicios y la participación y eficacia colectiva, para que después eso tenga un impacto en aumentar más comportamientos prosociales a largo plazo, menos comportamientos agresivos, más participación ciudadana escolar, y que eso a su vez tenga un impacto todavía a mayor plazo en la cohesión social desde las aulas de clase. Ese es un ejemplo de teoría del cambio en nuestro modelo de trabajo, ¿no? Y esto es así como se ve un poco cuando dialogamos con las escuelas, cuando trabajamos con las escuelas, ¿no? Esta es como la cara con la que nos mostramos a las escuelas. Son los componentes del programa procívico en el contexto escolar en particular, ¿no? Y por lo tanto ustedes ven ahí que trabajamos comportamientos prosociales en el aula, manejo de emociones, habilidad empática, superación de prejuicios, participación ciudadana escolar, y lo hacemos a través de un mecanismo que nosotros hemos adoptado fuertemente, la teoría social cognitiva, como una teoría que nos permite comprender cómo ir modificando comportamientos, cómo ir pasando de habilidades que no están desarrolladas al desarrollo de estas habilidades, ¿no? Entonces esto es un poco como un pantallazo muy general de cómo se ve Procívico en el contexto escolar. Pero esta teoría del cambio no la vemos, y quizás esto tiene que ver fuertemente con las herramientas de cómo se hace una investigación aplicada. No solamente es general, sino que también tiene que ver con los niveles, porque cuando nos encontramos con la realidad, nos encontramos con su complejidad, ¿no? Y en esta complejidad hay niveles más micro, meso y macro, ¿sí? Y es así como vamos estructurando
el plan de acción, ¿no? Esta teoría de acción, que después se conecta con la teoría conceptual. Entonces, eso tiene que ver con ciertos inputs, con actividades que trabajamos con los estudiantes, con los docentes y a nivel más de sistema, con las escuelas. Es un paso que estamos dando ahora último ¿no? Nosotros hemos comenzado este proyecto en el 2015 aproximadamente, ¿no? Y ahora estamos con una nueva versión de la intervención y en esta última versión estamos trabajando también este componente nuevo que es el componente escuela y dándole una centralidad al componente relacionado con el rol docente. Primero trabajamos muy fuertemente con los estudiantes y ahora nos estamos moviendo para una generalización del proyecto, un escalamiento hacia dejar instaladas en las instituciones educativas las capacidades y por lo tanto fuertemente trabajando ahora más desde un modelo centrado en el rol docente y en la escuela misma. Ese es un paso que estamos dando ahora último. Bueno, vamos a los diseños de investigación. Bueno, y en esta línea, como bien comenta Paula, esta comunicación, este diálogo que tiene que haber entre la ciencia y la aplicación, ¿no? Lo empírico, y cómo después vamos con esos elementos a poder aplicarlos o a poder implementarlos en la realidad social. Creemos que algo muy importante es no perder de vista como aspectos, no sé si llamarlo como científicos, más de fondo, ¿no? Yo creo que desde las ciencias sociales muchas veces cometemos el error, en algunas ocasiones, de lanzarnos a aplicar intervenciones o a llevarlas a cabo, a veces sin como un soporte científico, experimental detrás, que sea lo que después nos ayude a efectivamente poder decir si mi intervención funciona, esto tiene un sentido, tenemos que hacerlo de esta forma. Si no seguimos como unas pautas científicas, si no seguimos un método científico, entendido como lo estudiamos en ciencia, ¿verdad?, en psicología o en otras ciencias, si no tenemos esta guía que nos vaya diciendo cuáles son los pasos que tenemos que dar, cómo tenemos que construir nuestra intervención, es muy difícil que después podamos realmente informar a las políticas públicas con un sentido, ¿no? Y con, bueno, pues con un razonamiento lógico detrás de eso. Entonces es muy importante, y desde Procívico y Progénero lo hacemos así, pensar cómo van a ser los diseños de investigación que utilicemos, ¿no? Cómo vamos a implementar con esta patita más científica, más de investigación, no perderla a pesar de que estemos aplicando, ¿verdad? Voy a comentar brevemente algunos tipos de diseño de investigación, los que nosotras hemos seguido hasta el momento, pero hay otros muchos, ¿no? Vamos a conversar más sobre los experimentos o los cuasi experimentos, porque como digo, es cómo se puede definir Procívico y Progénero, pero es importante también resaltar que hay otros elementos como la investigación-acción o los estudios observacionales que parten de una perspectiva más cualitativa quizá, ¿verdad? Y también son relevantes, pero el punto es a la hora de pensar cómo aplicamos ciencia, ¿no? Cómo damos el paso de esta ciencia aplicada a la intervención. Como digo, es importante que no se nos olvide como este aspecto más científico, más empírico, para poder generar intervenciones válidas, que después podamos informar con seguridad de que están generando el cambio que nosotros esperábamos, ¿no? En ese sentido, los experimentos, o cómo llevamos a cabo un experimento dentro de una intervención, como digo, es lo que hemos intentado hacer en Procívico y en Progénero. Hay dos elementos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar aplicar toda esta teoría del cambio a través de un experimento, y es que tenemos que tener grupos de comparación, ¿no? Si yo quiero comprobar, bueno, cómo Procívico voy a estudiar, voy a generar esta intervención en base a estas teorías, ya voy a comprobar si efectivamente puede generar un cambio en los grupos en los que yo la estoy aplicando. Voy a ver si es que los adolescentes y las adolescentes, después de estar en Procívico, tienen un mayor nivel de empatía, tienen un mayor nivel de prosocialidad, se preocupan más por los demás, por su comunidad. Si queremos hacer eso, como digo, tenemos que tener una serie de criterios científicos básicos. Y uno de estos es, por ejemplo, tener un grupo control con el que yo pueda comparar después la intervención, ¿no? Siempre que yo tengo un grupo control y un grupo experimental, es decir, un grupo en el que yo estoy aplicando esa intervención y un grupo en el que no la estoy aplicando, pero son grupos similares, eso me va a poder después a mí dar poder causal, ¿no? Y poder explicar en base a los criterios científicos, como digo, aquí tenemos dos grupos similares, uno ha pasado por Procívico, el otro no ha pasado, y estamos viendo que hay cambios en uno sí y en otro no. Por lo tanto, estos cambios en comportamiento prosocial, por ejemplo, solamente pueden deberse a el hecho de que este grupo ha estado tratando o ha estado interactuando con Procívico, ¿verdad? Entonces, un aspecto muy importante es pensar en esto, cómo vamos a armar los grupos de investigación, cómo no solamente es llegar a intervenir, sino que también es importante tener un grupo
con el que después yo pueda comparar ese desarrollo, ¿verdad? Y en este sentido, un aspecto básico de la metodología experimental, como bien dice ahí, es distribuir a los grupos, a los participantes de forma aleatoria. Nosotras literalmente sorteamos quiénes van a ser los grupos control, los grupos experimentales. Es decir, si tenemos una serie de colegios con los que vamos a participar, bueno, pues vamos a hacer un sorteo y vamos a sacar al azar un numerito que nos va a decir este colegio va a ser intervención, este colegio va a ser control. Es decir, en la mitad de los colegios, en la mitad de nuestra muestra vamos a aplicar nuestra intervención y en la otra mitad no vamos a hacerlo. Y después, como digo, vamos a comparar los resultados de esos dos grupos, ¿no? Vamos a ver si es que difieren o no. Es importante que esto se dé de forma aleatoria, porque si no se da de forma aleatoria, obviamente hay muchos sesgos que pueden estar influenciando nuestra decisión, ¿no? Entonces, para tener, como digo, esta seguridad, es necesario hacerlo completamente al azar. Y el otro elemento relevante de los experimentos es la manipulación de la variable independiente, ¿no? Que puede sonar un poco raro, la palabra manipular tiene como connotaciones un poco negativas, pero básicamente hace referencia a que las investigadoras en este caso están de alguna forma controlando, manipulando y generando un efecto a través de la variable independiente, ¿no? En nuestro caso, la variable independiente es el programa procívico. Como digo, un grupo tiene este programa o interactúa con Procívico, un grupo trabaja con Procívico y el otro grupo, el grupo control, no lo hace. Ese control de la variable independiente es lo que nos da después este efecto causal, ¿no? Y esta capacidad o esta seguridad a través de la cual podemos decir efectivamente el hecho de participar en nuestro proyecto es lo que está generando que aumente la prosocialidad en estos niños. Si no cumplimos estos dos elementos, ¿no? Esta aleatorización o esta manipulación de la variable independiente y, por ejemplo, no sé, pues vamos a hacer mediciones con grupos que no han pasado por una aleatorización, grupos que, por ejemplo, no son similares. Es muy difícil que después esa intervención se pueda sostener a largo plazo y pueda informar a políticas públicas desde una metodología científica, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que, no sé, tengo distintos grupos, distintos colegios que quieren participar y yo elijo personalmente, sin hacer una aleatorización, cuáles son los grupos que van a participar, ¿no? Como digo, obviamente ahí pueden estar influyendo distintos elementos, distintas variables que estén sesgando y que hagan que, bueno, después no pueda llevar a cabo una comparación más objetiva. ¿O qué sucede si también trabajamos con grupos que son, o con colegios que son extremadamente diferentes, ¿no? ¿Qué pasa si elegimos colegios que tengan, por ejemplo, un nivel socioeconómico muy alto y intervenimos con Procívico en ese colegio y después comparamos con un colegio que tiene un nivel socioeconómico más bajo? Ahí hay una diferencia, los participantes no son homogéneos. Entonces, claro, existe la diferencia de que en un grupo hemos aplicado Procívico y en el otro no, pero también existe la diferencia de la clase social entre estos grupos, que puede generar o puede interferir en nuestros resultados. Entonces, es muy importante, aparte de que tenemos esta gran motivación por aplicar ciencia y por intervenir, es importante que no nos olvidemos de la perspectiva del método científico que tenemos que seguir a cabo, tenemos que llevar para poder hacer comparaciones que sean exitosas, que tengan sentido, ¿no? Y en este sentido, como digo, aleatorizar a los participantes y manipular nuestra variable independiente, no dejarla al azar, sino que promoverla, en este caso a través de Procívico, es lo que nos da ese poder causal, ¿no? Que nos hace decir, efectivamente, estos cambios se han producido por la aplicación de Procívico. El experimento, como digo, es lo que más hemos utilizado nosotras, pero a veces hay ciertas preguntas de investigación en las que no es posible hacer experimentos, no es posible satisfacer estas dos condiciones básicas que tienen que ver con la aleatorización y la manipulación de la variable independiente, ¿no? Muchas veces tienen que ver con el origen de la propia pregunta de investigación. Imaginaos que mi pregunta es, ¿este programa es más útil para personas de clase social alta o clase social baja? Eso forma parte de mi pregunta de investigación y lo tengo que incorporar como tal. Entonces, obviamente, sabemos que lo que yo tengo que hacer aquí o que lo que tenemos que hacer aquí es comparar programas de colegios de clase alta o con un nivel socioeconómico más alto con otros colegios que tengan niveles socioeconómicos más bajos. Pero ya sabemos que nuestras muestras no van a ser homogéneas. Los dos grupos, el grupo de intervención en el que aplico Procívico y el grupo control en el que no lo aplico, no van a ser homogéneos, porque en este caso ya sabemos que intrínsecamente, debido a mi pregunta de investigación, se van a diferenciar en uno de estos aspectos como es la clase social, ¿no? Entonces, muchas veces no se pueden, como digo, satisfacer estas dos
criterios o requisitos para llevar a cabo un experimento, pero se pueden llevar a cabo estos cuasi experimentos en el que, bueno, no manipulo ciertas variables independientes, como en este contexto la clase social, pero sí puedo asegurarme de mantener otros criterios, otros elementos que son importantes, como la elección del colegio, ¿no? Cómo intentar adecuar o que los grupos sean similares en todos los elementos, menos en la clase social, hacerlos lo más homogéneos posibles. Es decir, el punto de conversar sobre esto es que es importante, creemos que es importante no olvidar estos criterios científicos y tener claro cuál va a ser el diseño de investigación, ¿no? Como decía antes, muchas veces caemos en el error de intervenir sin haber pensado desde la ciencia, y eso puede generar un hándicap después a la hora de intentar generalizar nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, es importante mantener este diseño de investigación. Y en este sentido, ahora vamos a empezar a conversar un poquito más de los casos en concreto de Procívico y Progénero, que son los dos programas que mencionaba Paula. Ambos están en niveles de aplicación muy distintos. Procívico tiene una larga trayectoria, como vamos a ver ahora. Progénero estamos recién analizando los datos del piloto, pero ambos se basan en estos elementos de la teoría del cambio y de los aspectos conceptuales que Paula mencionaba. Sí. Vi que habían algunas preguntas relacionadas con el muestreo en nuestro caso, ¿no? En particular en Procívico y Progénero. Vamos a ir contándoles algunas de estas cosas. Nosotros hemos aleatorizado, mientras solo dar alguna respuesta así muy, muy rápida sobre esto, hemos aleatorizado a nivel escuela, ¿ya? Y trabajamos con escuelas de estratos socioeconómicos. Digamos, las primeras muestras sobre todo eran escuelas que tuvieran y garantizaran una cierta heterogeneidad social, ¿ya? Que es algo muy difícil. Obviamente sabemos que en Chile el sistema escolar está fuertemente polarizado, ¿no? En función de estatus social, ¿no? Y al final tuvimos que ceder un poco a esa necesidad, porque obviamente teníamos que testear dentro de nuestra teoría del cambio, queríamos testear este efecto que pasa por un mecanismo, ¿no? Y que llega a comprobar la hipótesis de la cohesión social. La teníamos que testear en un ambiente que pudiera tener una heterogeneidad social para poder testear esa hipótesis, ¿no? Entonces, por eso, bueno, por un tema de validez ecológica, obviamente, las únicas 14 escuelas de la región metropolitana que tenían pertenencia de estudiantes en los 5 quintiles, no eran representativas, obviamente, de la situación de la región metropolitana, porque estamos trabajando hasta ahora en la región metropolitana, después nos estamos empezando a mover a regiones ahora, y entonces tuvimos que bajar criterio tan restrictivo y bajamos ese criterio tan restrictivo de presencia en 5 quintiles y lo dejamos como presencia en 3 de los 5 quintiles, ¿ya? Según estrato socioeconómico, utilizando distintos indicadores, desde el ingreso, el nivel de educación de los padres, el índice de vulnerabilidad de la escuela, y por lo tanto nos quedamos con escuelas que tenían una cierta heterogeneidad social, y esas son escuelas de estrato medio-bajo, ¿sí? Y entonces, son escuelas todas municipales. Estamos trabajando con ese tipo de escuelas, para quien había hecho la pregunta. Entonces, ¿desde qué evidencias comenzamos? Yo algo dije cuando, y también digo, hemos ido señalando, digamos, esta necesidad de partir primero de este camino que hemos ido haciendo, de las evidencias que íbamos produciendo. Y en particular, en el caso de Procívico, digamos, una evidencia, digamos, más distal, pero muy importante y significativa, fue el estudio longitudinal de Genzano, que Genzano es una pequeña localidad cercana a Roma. Yo estuve trabajando con el equipo de Gian Vittorio Caprara, Concetta Pastorelli, que desarrollaron esta investigación longitudinal que involucró a una población representativa de niños que después se convirtieron en jóvenes y en adultos. A lo largo de 23 años se hizo ese estudio longitudinal. Y este estudio longitudinal arrojó muchas evidencias y digamos, en muchos niveles, sobre el rol preponderante que tenían los comportamientos prosociales en el desarrollo adaptativo y también en el desarrollo en términos de participación cívica y política a sus 8, 9 años, 15 años, habían sido jóvenes y jóvenes adultos que se habían involucrado más
en sus comunidades y también se habían involucrado más políticamente y cívicamente, hablando. Entonces, ese estudio dio mucha fuerza, ¿no?, a este tipo de intervenciones. Yo después propuse hacer una intervención, estaba desarrollando en esos años también los estudios de doctorado ahí, entonces hicimos las primeras intervenciones en el contexto de escuelas de la periferia de Roma y después aplicamos también este programa en Colombia, en 3 regiones distintas de Colombia. Entonces, bueno, sobre la base de este trabajo y de estas evidencias es que nos planteamos, en el caso del contexto chileno, no solamente adaptar un programa que se había hecho afuera, sino realmente incorporarlo y dejarnos interpelar por algunas de las condiciones del contexto chileno que ponían en jaque algunas de estas hipótesis, ¿no? Sabemos, y no me voy a detener en esto, obviamente estamos en un contexto marcado y atravesado por la desigualdad, ¿no? Y en particular, las investigaciones nos llevaban a considerar que esta relación entre desigualdad, democracia y trato, en estas relaciones había que volver a poner el acento sobre los aspectos del micronivel de la cohesión social. Y de alguna manera, las acciones prosociales siempre en general habían sido consideradas como elementos, como comportamientos, como habilidades que eran capaces de reducir los prejuicios sociales, mejorar las actitudes entre personas de distintos grupos sociales, justamente promoviendo interacciones más beneficiosas para todos y para todos los involucrados, ¿no? Y aquí había mucha convergencia teórica, mucha convergencia empírica, pero justamente y teniendo en consideración el contexto de desigualdad característico de Chile, vimos, ¿no?, también desde algunas evidencias y desde evidencias que empezamos a producir nosotros también, que eso no necesariamente, esa relación entre prosocialidad, comportamientos prosociales y cohesión social, ¿no?, no era tan así en el contexto chileno. Había que entrar en ese gap y comprenderlo, ¿no? Si queríamos hacer una intervención, ¿no?, que fuera, digamos, localmente relevante, teníamos que ofrecer evidencias desde estas intervenciones también, pero para las intervenciones mismas, acerca de la relación entre comportamientos prosociales, participación ciudadana y cohesión social o, de alguna manera, superación de desigualdades, ¿no? Y por eso, antes de comenzar con la adaptación y con la aplicación del programa, queríamos comprender cómo se relaciona en Chile la conducta prosocial, la empatía con la clase social. Esos fueron nuestros primeros estudios. Bueno, y aquí Glory nos va a contar un poco cómo se desarrollaron. Sí. Bueno, como bien dice Paula, efectivamente el hecho de que la cohesión social o los comportamientos prosociales no se relacionan directamente con la cohesión social nos hizo pensar en, bueno, cuáles son las estructuras, qué es lo que pasa en esta sociedad como en muchas otras que está impidiendo esta conexión, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso, cuando nos poníamos a pensar en eso, uniendo un poco la psicología del desarrollo con la psicología social, es inevitable, yo creo, que nos pongamos a conversar en el caso de Chile sobre la clase social, porque es uno de los aspectos estructurales que generan más segregación y más jerarquización, ¿verdad? Entonces, una de las primeras dudas que teníamos y que nos sirvió después para informar al programa, para informar cómo iba a ser nuestra intervención es, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se relaciona la clase social con la prosocialidad? Hay estudios que muestran que las personas con clase social más alta son aquellas que son más prosociales, ¿no? Es decir, los que más tienen, más dan, más donan. Hay otros estudios que muestran algo diferente, ¿no? Que muestran que paradójicamente son las personas con menos clase social las que son más prosociales, las que muestran más conductas de ayuda hacia los demás. Es decir, no está clara cuál es la relación que existe entre clase social y prosocialidad. Y como era algo crítico para entender cómo tendríamos que llevar a cabo nosotras la aplicación de Procívico, por eso, como decía Paula, decidimos investigar sobre esto, ¿no? Dado estas investigaciones tan contradictorias. Además, otro elemento clave, que como ya mencionaba Paula, gracias, como mencionaba Paula, es clave también, es la empatía, ¿no? El aspecto, esta empatía que sabemos que las personas más empáticas también son más prosociales, hay una relación positiva entre empatía y prosocialidad. Queríamos incluir estos 3 elementos para entender cómo funcionan, ¿no? En el caso de Chile. Para ello llevamos a cabo un estudio experimental
en el que voy a contar brevemente, porque el punto tampoco es pararnos aquí, pero sí entender cómo la investigación nos sirvió para poder aplicar o para poder mejorar después nuestra intervención. Entonces, en este estudio, lo que nosotros queríamos es poner en relación la prosocialidad, como hemos dicho, con la clase social, estudiar quiénes son los que más comportamientos prosociales tienen, pero los estudios previos tenían la limitación de que en general solo estudian a personas de clase alta y personas de clase baja de forma aislada, ¿no? Lo que a nosotros se nos ocurrió hacer aquí con el resto del equipo de Procívico fue, bueno, vamos a estudiar personas de clase alta y baja, pero también vamos a estudiar cómo reaccionan o cuál es su conducta prosocial en función de cuál es la clase social, de a quién tienen que ayudar. Es decir, es lo mismo una persona de clase social alta que muestra conductas prosociales hacia otra persona de su mismo grupo social, otra persona de clase social alta, o si la persona es de clase social baja, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quiénes son los que dan más ayuda? ¿Cuál es el rol de la empatía en todo esto? ¿No? Sabemos que la empatía, como digo, es positiva, aumenta la prosocialidad, pero ¿sucede siempre? Sucede también cuando estamos intentando ayudar a personas que forman parte de otros grupos sociales, porque en una sociedad altamente fragmentada y jerarquizada es posible que no, que lo que primen en este caso no sean estos aspectos más individuales como la empatía, sino la pertenencia grupal. Yo soy clase social alta o yo pertenezco a un grupo social determinado, entonces voy a ayudar más a las personas que forman parte de ese grupo, de forma que nunca voy a ser capaz de establecer una relación prosocial y recíproca con otra persona que forma parte de otro contexto social o de otro grupo social. Teníamos todas estas ideas, nosotros hicimos un experimento con adolescentes. En este caso sí que nos fuimos a buscar colegios que eran tenían estudiantes que pertenecían al quintil 1 y al quintil 5, entonces teníamos como los dos extremos de esta dimensión. Y básicamente lo que hacíamos con estos estudiantes es que, siguiendo una metodología experimental, es que les entregábamos unas historias, una especie de dilema, en los que tenían que ir leyendo historias sobre distintos niños o niñas que necesitaban ayuda. Este es un ejemplo, ¿no?, de los instrumentos que utilizábamos, en el que, los niños y niñas de nuestro experimento leían estas historias. Por ejemplo, Belén tiene 13 años, vive con sus padres y sus dos hermanos en una amplia y acogedora casa en la dehesa. El papá de Belén es dueño de una gran cadena de restaurantes, su mamá trabaja decorando interiores y es diseñadora. Una prima de Belén está muy enferma y fue internada en la clínica hace unos días. Belén quiere visitarla y le pide a su amiga Daniela que le acompañe, pero Daniela no sabe qué hacer. Tener estos puestos de trabajo, tenían otros de clase social más baja. Es decir, teníamos las mismas historias protagonizadas por distintas personas. Estas personas podían tener clase baja o clase alta. Y nuestros participantes podían leer distintos tipos de historias. Teníamos, por lo tanto, participantes, niños y niñas de clase alta, que leían historias de personas de clase baja que necesitaban ayuda. Niños de clase alta que leían historias de personas también de clase alta que necesitaban ayudas, y viceversa, las otras dos condiciones experimentales. Niños de clase social baja que leían historias de clase social alta o de clase social baja. Es decir, quizás un poco complejo de entender, pero básicamente teníamos las 4 condiciones posibles, ¿no?, en función de la clase social, del receptor y del emisor de ayuda. Nosotros queríamos ver, ¿quién va a ayudar entonces? ¿Cómo van a reaccionar estos niños cuando leen historias sobre otras personas con otras clases sociales? Lo que encontramos lo publicamos hace poco en este artículo y, en resumen, lo que encontramos es que, a pesar de que la empatía es un elemento importante, y en algunos casos hemos visto que la empatía, como digo, a mayor empatía, mayor conducta prosocial, en este estudio lo que mostramos es que la empatía no es suficiente. La empatía sí es una conducta de ayuda, pero solo cuando esta conducta de ayuda iba dirigida a personas que forman parte de nuestro propio grupo social. Bueno, entonces no es la empatía lo único que es necesario, sino que también es muy importante tener en cuenta cuál es la jerarquía y cuál es la estructura social, quiénes son las personas a las que tenemos que ayudar. Sí, en función de esto hicimos la intervención considerando uno de los componentes que no habíamos considerado fuertemente, que era el componente intergrupal en las versiones anteriores, ¿no? En este componente intergrupal, de alguna manera, gracias a esta, no sé si, a ver, voy a volver un momentito, si me tiene un poquito de paciencia, voy a volver al esquema de nuestra, acá, de nuestra teoría del cambio. Nosotros no habíamos considerado tan fuertemente ni las creencias de igualdad, ni tampoco
las relaciones intergrupales, ¿no? Entonces, desde estos primeros experimentos, cuando fuimos estructurando las primeras intervenciones, ya comenzamos también a entender que no era suficiente solo con los comportamientos prosociales y sus determinantes como la empatía. Teníamos que trabajar en las creencias de igualdad, porque había algo que se jugaba en relación a las pertenencias y a las identidades sociales vinculadas. Sobre todo, los primeros estudios fueron, como decía Gloria recién, en relación a la clase social, pero después comenzamos también a investigar acerca de etnicidad, origen migratorio y el tema del género, ¿no? Entonces, desde estas primeras investigaciones fuimos completando de alguna manera la forma con la cual íbamos haciendo la intervención, fuimos informando la intervención. Bueno, muy sintéticamente también para que podamos ir al trabajo que queremos proponerles para que realmente esto sea un taller, ¿no? Y podamos hacer algo también más aplicado. Encontramos también una serie de otros efectos de Procívico que están publicados y quienes tengan también interés después nos pueden escribir, les podemos contar más, ¿no? Que están ya publicados y otros que estamos elaborando todavía, porque bueno, siempre hacer estas investigaciones implica un poco más de tiempo, un poco más obviamente son investigaciones también longitudinales, porque hay que esperar que pase, hay que hacer la intervención, hacer el pretest, el post-test, el follow-up, etcétera, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros resultados que tuvimos. Aquí comparamos grupos de intervención y control, que como decía Gloria son equivalentes en términos sociodemográficos. Pudimos llegar como a establecer este nexo causal, entre comillas, entre procívico, el aumento de comportamientos prosociales y la estabilización de comportamientos agresivos. El término de la agresividad en la escuela, ahora no me detengo en eso, es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, acá vimos que el comportamiento prosocial tenía un efecto en el moderar la manifestación de comportamientos agresivos y comportamientos relacionados también con agresividad entre pares, bullying, etc., ¿no? Entonces este fue un primer hallazgo y después hemos ido teniendo otros hallazgos y sobre todo les pido que se concentren en el cuadradito que está a la derecha, ¿no? Y que tienen que ver con, utilizamos modelos de análisis de redes sociales, ¿no? Ahí colaboramos mucho con Diego Palacio, con Christian Berger, ¿no? Y pudimos establecer de alguna manera cómo a través de Procívico se disminuían las probabilidades de rechazar alumnos que generalmente eran victimizados o rechazar alumnos agresivos. Y por lo tanto, ahí hubo un importante hallazgo en términos de cómo un modelo como este, con estos mecanismos, con esta teoría del cambio, era capaz de producir aulas más inclusivas, ¿ya? Esos hallazgos también tuvieron sus limitaciones porque, por ejemplo, no encontramos efectos en los que se llaman redes de rechazo, porque analizamos redes interpersonales a lo largo del tiempo, pero no encontramos efectos en las redes de amistad. Es como si el programa no hubiera sido suficiente, por lo menos la primera parte, hubiera sido suficiente para evitar el rechazo entre compañeros que generalmente se rechazan, pero no hubiera favorecido amistades intergrupales como hubiéramos esperado, ¿no? Entonces, seguimos investigando y más a largo plazo, incorporando la cuarta ola de medición, porque tuvimos 4 olas de medición, encontramos que había un efecto en términos de amistades en el cambio en las redes de amistad por clase social, es decir, las aulas que habían hecho el proyecto Procívico en comparación con las aulas de control generaban amistades más heterogéneas socialmente y también más heterogéneas socialmente, solo ese hallazgo. El origen migratorio, el origen étnico migratorio no fue una dimensión moderadora, ¿no? Entonces, esto ya nos va indicando que de alguna manera el modelo que incorpora también todo el tema de los prejuicios sociales, todo el tema sobre todo, digamos, de las relaciones intergrupales, fue importante en términos de estos hallazgos, ¿no? Bueno, aquí hay algunas intervenciones. Ahora pasamos entonces a progénero. Y en esta misma línea, ¿no? Apoyándonos en estas teorías del cambio, en esta relación entre la intervención y la ciencia que mencionábamos al principio, surge también este programa de intervención. Creo que estamos en un contexto en el que la sociedad nos demanda y nos pide soluciones a la ciencia y a la academia, entre otros actores, para poder equilibrar o para poder generar
una situación o relaciones más justas, más igualitarias entre hombres y mujeres, ¿verdad? En este contexto es muy importante todas las leyes, todos los cambios macroestructurales que están teniendo lugar, como por ejemplo el hecho de poder contar con un órgano paritario, ¿no?, que sea el que vaya a redactar la próxima Constitución. Es importante tener estos cambios de arriba a abajo, ¿verdad? Pero también es muy importante, y entendemos desde la psicología social y desde estos proyectos, el cambiar las normas en un contexto más cotidiano, ¿no? Estos cambios que se dan de abajo a arriba, estos cambios que tienen que ver con qué es lo válido, cuáles son las normas, qué es aquello que es adecuado en un contexto determinado, ¿no? Cuáles son las características que un niño o una niña debe tener, cuáles son los gustos, las conductas que deben llevar a cabo. Estas normas sociales que van dictando cómo deben comportarse hombres y mujeres todavía están perpetuando la desigualdad que existe. Sabemos que se pueden cambiar, o sea, conocemos la teoría del cambio, conocemos mecanismos que hacen que estas normas se mantengan, por lo tanto podemos intervenir para intentar generar, como digo, un aprendizaje que lleve a establecer relaciones igualitarias entre niños y niñas, ¿no? Y el contexto escolar, como sabemos, es un contexto clave para poder intervenir. Entonces, desde Procívico surge Progénero, como digo, con este foco en bueno, trabajar relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Ay. Gracias. ¿Cuáles son los objetivos brevemente, como dice Paula, para que tengamos espacio para poder conversar y para poder aplicar todo esto? Los objetivos que tenemos básicamente tienen que ver con comprender o desautomatizar los estereotipos de género, ¿no? Estos mecanismos que conversaba Paula al principio, estas creencias, hacerlas visibles, ¿no? Trabajar con ellas. Muchas veces la discriminación que surge de determinados grupos sociales son discriminaciones y conductas que están sumamente interiorizadas, sumamente automatizadas, y es difícil intentar erradicarlas si ni siquiera somos conscientes que las tenemos. Entonces, los objetivos específicos tienen que ver con visibilizar precisamente los sesgos, la discriminación, los estereotipos, y conocer cuáles son las consecuencias negativas que esos estereotipos de género tienen para las mujeres sobre todo, obviamente, pero también para los hombres, ¿no? Entonces intentamos transmitir esta idea y esta comprensión de que el género es un constructo social, es algo aprendido, ¿no?, que se ha construido, como digo, socialmente, y que es lo que está dictando y lo que nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos, cuáles son las normas o las reglas del juego válidas para hombres y para mujeres, porque estas reglas son distintas. Entonces, desde esta idea, desde esta explicación de cómo lo social afecta a las relaciones entre hombres y mujeres, nos movemos, intentamos en Progénero trabajar estos conceptos con los y las adolescentes. Además, también en línea, no quiero pararme tampoco mucho aquí, pero en línea, como comentaba antes Paula, tenemos una serie de teorías, esta mezcla de lo teórico, lo científico con lo aplicado, ¿verdad? Una serie de teorías y de corrientes psicológicas que nos ayudan a entender, ¿no?, desde la psicología social, como las teorías intergrupales, la teoría social cognitiva, nos ayuda a entender cuáles son estos mecanismos que mantienen todavía la desigualdad social entre hombres y mujeres y que empiezan ya y que están instaurados desde edades muy pequeñas, ¿no?, muy tempranas. Entonces partimos, como digo, desde estos aspectos en los que mezclamos lo intergrupal con los aspectos más individuales de desarrollo y de cambio, siempre teniendo como este acople entre los dos elementos. Y queríamos brevemente compartiros uno de los talleres que hacemos en Progénero, que, como digo, estamos ahora mismo analizando los datos del primer estudio piloto, bueno, que llevamos a cabo hace un año y medio o algo así, antes de todos estos cambios sociales que han ido transcurriendo antes del estallido social. En este taller, brevemente, como pueden ver aquí, estos son los objetivos, que en línea con lo que decíamos antes, es identificar estereotipos y contraestereotipos, ¿no? Identificar en qué forma la sociedad, los medios de comunicación, nuestro propio contexto, nos transmite estos estereotipos masculinos y femeninos, nos dicta cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, y también cómo hay elementos o cómo hay personas que son contraestereotípicas, ¿no? Entonces, agarrarnos de estas personas que rompen las reglas, que desafían lo que la sociedad nos impone, para mostrarle a niños y niñas que otra realidad, que otras normas sociales son posibles y son factibles. ¿Cómo hacemos esto? A través de distintas actividades, ¿no? En las que, bueno, hay una parte normalmente en las que se hace una actividad individual o en grupos, como puede ser ver una película o algún trocito de alguna película donde claramente se muestren conductas sexistas o se muestren conductas estereotípicas, y después conversar, después ponerlo en común, siempre desde la idea de la autoeficacia, que es un elemento muy importante tanto en Procívico como en Progénero, esta percepción de que somos capaces de llevar a cabo o de cambiar nuestra conducta, ¿no? De sentirnos competentes cuando tenemos que hacer algo. Entonces intentamos construir
la autoeficacia de adolescentes a la hora de reconocer estereotipos, a la hora de reconocer personas que se comportan de forma diferente, ¿no? Y a la hora de reconocer cuáles son las consecuencias negativas que puede tener la desigualdad de género, como digo, a través de actividades lúdicas, reconocimiento de personas, en este caso, por ejemplo, realizaban una entrevista a una persona que era contraestereotípica, dentro de este ambiente como más lúdico de diversión, porque son preadolescentes, ¿no? Bueno, después vamos uniendo estos con elementos y con mecanismos que sabemos que pueden fomentar un cambio de actitudes a largo plazo. Entonces utilizamos este contexto lúdico, entre comillas, para generar esta concienciación, ¿no? Y este cambio, esa sensibilización, que lo que esperamos es que se mantenga a largo plazo. Y bueno, desde digamos, la experiencia que hicimos con Procívico, también porque un componente de Progénero, digamos, después fuimos desarrollando digamos, esta necesidad también de incorporar, por ejemplo, en Procívico, elementos relacionados con Progénero. Entonces estamos, que son los que ha mencionado Gloria. Entonces estamos de alguna manera generando como un modelo más integrador también de trabajo en las escuelas para la promoción de una ciudadanía favorecedora de la equidad, del respeto por las diversidades y de la cohesión social. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto en las ciencias sociales? Nosotros hemos compartido con ustedes ahora un proyecto. Si bien Procívico tiene algunos años más, pero todavía, digamos, está en la fase de análisis de las evidencias, por decirlo así, ¿no? Ahora vamos a hacer una segunda ola de intervención. Nosotros en general trabajamos, y después me gustaría darle también la palabra a Danae Videla, que es la coordinadora de nuestra intervención escolar. Nosotros trabajamos con las escuelas un año, con las escuelas con las que hacemos la intervención aproximadamente un año y medio, y después con las escuelas que son del grupo de control, trabajamos de la misma manera, es decir, digamos, ahí hay una cosa que para nosotros es muy importante desde el punto de vista del compromiso ético con las instituciones, ¿no? Y por eso, digamos, de alguna manera trabajamos haciendo devoluciones constantes a las escuelas sobre lo que vamos encontrando, vamos como de alguna manera investigando junto a los docentes, los resultados los analizamos, los vamos discutiendo, vamos adaptando también la intervención a las necesidades de cada institución, porque hay instituciones o perfiles de aulas de clases que ya tienen más reforzado un aspecto y tienen que, en cambio, desarrollar más otro que lo tienen menos reforzado. Entonces también adaptamos la misma intervención a las necesidades de cada institución, a las dinámicas y a las culturas institucionales de cada una, y también trabajamos con los grupos de control haciendo la misma intervención que hemos hecho con el grupo que ha sido asignado a la condición experimental el primer año, ¿no? Esto hace un poquito más lento los procesos, pero nos gusta mucho porque sentimos que es un compromiso importante con las instituciones, con los y las estudiantes, y eso nos llena también de mucha satisfacción. Y por otro lado, lo que les quería decir es que en términos de impacto de ciencias sociales o de incidencia, que nos gustaría en realidad más hablar en términos de incidencia, todavía estamos muy digamos, al inicio, ¿no? Y por eso nos interesaba tanto la experiencia que nos costó Lucho la semana pasada, Luis Valenzuela del IBT, porque de alguna manera nosotros todavía no hemos hecho ese salto, ¿no?, de escalamiento. O de información a las políticas públicas. Estamos todavía en este círculo, ¿no?, en la relación entre evidencias e intervención, ¿no? Y de alguna manera sabemos que tenemos que pasar a este otro modelo, donde aparte de las evidencias de la intervención entra en juego una incidencia con escalamiento, ¿no? Nosotros hemos trabajado con alrededor de 28 escuelas de la región metropolitana. Recién ahora vamos a comenzar una primera experiencia y un acercamiento a en la región de la Araucanía, y bueno, si logramos conseguir algunos financiamientos que estamos necesitando, quisiéramos hacer un escalimento también a otras regiones de Chile, ¿no? Pero sí, seguramente para poder razonar en términos de incidencia y de diseminación, por así decirlo, queremos pensar en cómo llegar a una mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes y sus contextos, pero sabemos que esto no es lo único ni lo más importante, sino sobre todo, de alguna manera,
acompañarlos también en este contexto de pandemia, revitalizando los canales que nos permiten ser conectores y hacer redes también con las instituciones y de alguna manera impactar en la sociedad civil. Y por lo tanto, trabajar en todos estos insumos que permiten ese escalamiento, como es un currículum que pueda ser replicable en más instituciones, manualización de las intervenciones que hacemos con Procívico Progénero, construir más redes con distintos actores sociales, porque sabemos que para que se construya una política pública es necesario, digamos, dar cuenta de la complejidad y hacer redes que seguramente favorezcan, digamos, el desarrollo de estas eventuales políticas públicas, ¿no? Trabajar en modalidades a distancia, capacitaciones interactivas, es decir, tenemos frente a nosotros muchos desafíos que obviamente todavía no hemos podido encarar, pero que estamos encaminados hacia ahí, tenemos mucha pasión y motivación obviamente por todo esto. Y bueno, antes de pasar al trabajo en grupo que les queríamos proponer, le doy la palabra a Danae, que a lo mejor quiere aprovechar de compartir algo. Ella es la coordinadora de nuestra intervención escolar, está siempre muy en contacto con las escuelas, con los estudiantes, las estudiantes, con los docentes, sus directivos, etc. Muchas gracias, Paula, por darme un poquito la palabra. Yo quería como mencionar un poquito antes de que pasáramos a la actividad, es como la importancia del vínculo con las comunidades educativas cuando uno trabaja en investigación aplicada. Y por eso es tan importante lo que mencionaba Paula antes sobre como la importancia de la ética, la importancia de poder después de que ya hacemos la investigación, trabajamos igualmente con las escuelas control. Nosotros como equipo vamos siempre vinculándonos muy bien con las comunidades educativas, vamos detectando las necesidades que ellos van teniendo y los vamos apoyando, no solamente en la intervención que nosotros hacemos, sino que en otras necesidades que puedan ir surgiendo, en alguna otra cosa que ellos crean que necesitan ayuda. Y el rol de los docentes en este momento también es muy, muy importante dentro de la intervención. Lo que tratamos de hacer en la intervención es que las escuelas, que las comunidades educativas se apropien también dentro del programa. Y parte también de nuestra responsabilidad como investigadores, como investigadoras con las instituciones, es hacerles devoluciones que son constantes. Y cuando hacemos estas devoluciones, no solamente se las hacemos a los equipos directivos, sino que también se las hacemos a los profesores y a los actores claves de todo lo que es el Procívico, que son los estudiantes. Entonces hacemos devoluciones que están en un lenguaje que ellos puedan entender, que tienen un material que para ellos resulta atractivo. Y conversamos estos resultados también con los estudiantes. Y así también después hacemos las intervenciones, como les mencionábamos, con las escuelas control. Eso era lo que quería comentar, como la importancia ya de la intervención en sí misma. Muchas gracias, Danae. Bueno, esto es un camino, ¿no? Nosotros ahora hemos visto y sabemos que en el chat hay muchas preguntas. Les proponemos lo siguiente, si les parece, los invitamos a hacer este brevísimo trabajo de reflexión en grupo, si les parece, de manera a poder hacer también algo aplicado, porque era algo que se deseaba también como modalidad de taller también. Quienes quieran, obviamente, no es... Y después cuando regresemos, ¿no?, del trabajo en grupo, que vamos a dar unos 15 minutos, de manera que a la 1 estemos acá de vuelta. Entonces ahí podemos ir respondiendo a las preguntas que han ido apareciendo en el chat y tener un momento de diálogo. No sé si están de acuerdo con esto, si les parece, o si prefieren que hagamos las preguntas y respuestas ahora, no sé, nos dirán ustedes, porque somos un proyecto de participación ciudadana y nos gusta la democracia. Aunque está bastante probada, pero nos gusta la democracia. Está afectada, pero nos gusta. No sé, Camila, Lucho, si quieren decirnos qué les parece mejor o de los participantes. Vamos a ver, nuestra propuesta es que hagamos una actividad en grupo por estos 15 minutos y después nos volvamos entonces a encontrar acá. ¿Si están de acuerdo? Sí, vamos a la actividad. Bien, yo creo vamos que a la actividad.
Ya tenemos algunas preguntas registradas, así que volviendo a la actividad podemos retomar también ese espacio. Les voy a señalar un poco cuál es digamos, la propuesta de actividad. Tiene que ver con que cada uno, desde sus preguntas de investigación, conversen en el grupo, ¿no? Hacer un pequeño ejercicio de investigación, como de enfoque de investigación aplicada. Cada uno piense cómo puede transformar una pregunta de investigación de su propia investigación en una pregunta de investigación aplicada, es decir, si puede identificar qué consecuencias directas puede tener en la creación de mejores condiciones de vida para las personas o los grupos involucrados, ¿ya? Y que esa es la pregunta como básica de la investigación aplicada, la primera, ¿no? La del origen. ¿Y qué elementos podrían incluirse en una eventual teoría del cambio, incorporando estas dos dimensiones que conversamos al inicio de teoría de la acción y teoría conceptual? Y si pueden incluir también incluso variables o dimensiones que ustedes consideren relevantes, y en particular en relación a la población target, a la población objetivo, que podría influenciarla, es decir, variables moderadoras, características de la población, en las cuales, que ustedes consideren que son relevantes para la intervención que van a hacer, ¿no? Y por lo tanto, son consideradas después en los modelos ya más de análisis variables así llamadas moderables, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta que les queremos hacer. Nos volvemos a encontrar acá a la 1 entonces. Vamos a hacer salas de yo creo que unas 8 personas aproximadamente, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar acá a la 1, 2 minutos para recoger las preguntas y también comentarios de esta misma actividad que ustedes hayan podido desarrollar en el diálogo con los demás. Ahí yo los invito a involucrarse en la actividad porque tenemos pocas instancias para conversar con los colegas, las colegas de estas cosas. Así es que, bueno, eso. Si les parece, entonces vamos ahora a los grupos. Bueno, disculpen que a lo mejor estaban trabajando, conversando muy bien, pero queríamos aprovechar ahora la instancia de conversar entre todos. Sabemos que el tiempo ha sido poco seguramente para poder tener este diálogo entre ustedes, pero queríamos también aprovechar de ver juntos también qué elementos han ido saliendo de la conversación que han tenido, y también tener un espacio para poder ahora también responder algunas preguntas que nos han ido haciendo llegar durante la presentación, y también cosas que les parezcan relevantes y que surgieron en el encuentro que tuvieron ahora en sus grupos. Así que bueno, le doy la palabra a quien quiera comenzar. No sé si hay algún grupo en particular. No vamos a alcanzar obviamente a que todos compartan y presenten lo que han conversado ahora, pero sí a lo mejor un grupo que pueda quizás compartir, y a partir de eso después abrimos un poquito el debate. Tenemos preguntas que nos han hecho llegar, así es que bueno, dejo el micrófono abierto. Tenemos a Tania, ¿sí? Y con el grupo estuvimos conversando que veíamos que la experiencia procívico, uno de los factores como que facilitan todo este tema de fomentar comportamientos prosociales, es que el colegio tenga la intención de fomentarlos. Y como pregunta de investigación surge, ¿cuán importantes son las concepciones de los estamentos adultos dentro de la comunidad escolar para promover o inhibir los comportamientos prosociales? ¿Ya? En el caso particular mío, soy una magíster en antropología, pero tengo hartos años de experiencia en educación. Y la normativa vigente es bien específica en promover la participación ciudadana y el respeto de derechos humanos. Sin embargo, la brecha se abre en cómo los colegios dentro de cada institución hacen la bajada. Y ahí empiezan a emerger, por ejemplo, la discriminación por clase social, el tema de si el colegio tradicional está muy el caballo de rendir a las pruebas estandarizadas o no, y esto va mermando el interés que puedan tener en promover este tipo de comportamientos entre sus estudiantes. Entonces yo creo que es una arista de investigación súper interesante, sí, porque
que en el grupo también se habló de conductas de maltrato y discriminación por temas socioeconómicos y por temas también de expresión de género de los docentes a los estudiantes, pero que no es una conducta que sea sancionada, porque está en la práctica y no está en el documento. Entonces, eso yo creo que es lo que a nosotros nos interesó como activar. Sí, muchas gracias, Tania. Son temas muy relevantes. Nosotros también en la experiencia que hemos tenido lo hemos visto, digamos, desde cerca. Nosotros, como tú mencionabas, también la normativa vigente, la Ley de Formación Ciudadana mandata a las instituciones educativas de alguna manera generar y desarrollar habilidades para la convivencia, ¿no? Y para la convivencia respetuosa, ¿no? Pero bueno, entre las leyes y la realidad hay una tremenda brecha, y ahí en el medio, seguramente, en esto mismo que tú dices, mira, una cosa que hemos observado también como proyecto es que en este contexto de pandemia, todo lo que tiene que ver con habilidades prosociales, socioemocionales en general, ha sido tremendamente fundamental en su relación con los aprendizajes, ¿no? Es como una especie digamos, lección que ha dado la pandemia en términos de cuán alejadas estaban o paralelas estaban estas dos dimensiones, ¿no? De alguna manera todo esto, lo prosocial, lo relacional, era visto como, en muchos casos, como tú dices, Tania, casi una pérdida de tiempo en términos de alcanzar los logros académicos que constituyen a las instituciones escolares, ¿no? Y bueno, lo que nos ha ido demostrando este contexto es que sin un adecuado desarrollo de habilidades socioemocionales, prosociales, empáticas, etcétera, los aprendizajes también se ven profundamente afectados. Uno de los primeros hallazgos que encontramos cuando implementamos el proyecto en otros contextos culturales, sí, fue el efecto que tenía el desarrollo de comportamientos prosociales y participación ciudadana en el mejorar también el tema académico. Seguramente porque se crean ambientes de cooperación que facilitan mucho más, como comunidad de aprendizaje, facilitan mucho más la apropiación de los aprendizajes. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que recorrer seguramente, como tú dices, todo un camino. Y también en términos del rol docente, ahí se abre un capítulo inmenso, ¿no? Las prácticas docentes seguramente son prácticas mucho menos permeables a los cambios, ¿no? Por así decirlo. La formación docente también es un capítulo impresionante ahí que está detrás. Nosotros sí hemos ido encontrando que, bueno, nosotros cuando, por ejemplo, empezamos el proyecto, hacemos una votación democrática, ¿no? Y los profesores adhieren o no a participar, ¿no? Y de repente se va dando algo también, sobre todo yo diría que en la relación entre docentes, ¿no? Porque generalmente ponemos sobre las espaldas del docente una serie de requerimientos que después en realidad son imposibles de cargar sobre las espaldas de una sola persona, y digamos, hay toda una demanda social, ¿no? Pero seguramente cuando también entre ellos se construye algo, hay un sentido de eficacia colectiva que se vuelve un motor también importante de considerar. ¿Mm? Pero bueno, no sé si alguien más, Danae, o alguien más del equipo quiere también comentar, o alguien en general quiere hacer algún otro comentario sobre esto. Teníamos algunas preguntas relacionadas también, Gloria, con el tema, por ejemplo, que nos habían llegado sobre el tema de las creencias de igualdad, por ejemplo, que tiene que ver con algo de lo que mencionaba Tania. ¿Sí? Sí, podemos conversar sobre esas preguntas. No sé si Mariana, que levantó también la mano, tiene algo que decir en relación a lo que está... Es una pregunta más bien metodológica, así que si quieren pueden seguir, no sé, o la Sí. planteo. Yo creo que plantéala y de ahí ya vamos respondiendo a todo lo que surja. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación
campo, como realmente conectar con la realidad local, que obviamente es un desafío metodológico más importante, que les quería preguntar un poco eso, como cómo ven ese proceso de bajar la investigación tan academicista. Es un proceso, una situación que creo que pasa mucho cuando empezamos a investigar, ¿verdad? Como que a veces una piensa que esto es lo que hay que hacer, voy a aplicar esto, voy a medir esto, y a veces se nos olvida, es como bien academicista, como dices, bien jerárquico, ¿no? Como que se nos olvida ir a preguntar a la comunidad efectivamente qué es lo que quiere. En mi opinión, es una opinión un poco personal, yo creo que también depende un poco de tus objetivos como investigadora, pero en mi opinión siempre se puede dar marcha atrás e intentar como ver cómo puedes como adaptarlo. En el caso de Progenitor nos pasó algo parecido. Nosotros empezamos hace un año y medio, un par de años, hablando con los adolescentes y las adolescentes sobre lo que nosotros considerábamos que era importante. Estereotipos, discriminación, y algo que nos pasaba en la intervención es que surgían conversaciones con ellos y con ellas que te dabas cuenta de que, bueno, quizás no tienen el estereotipo tan interiorizado, pero quizás hay otras pautas o otras dinámicas sexistas, pero que no sé exactamente cuáles. O sea, yo creo que cuando tú entras a trabajar con las comunidades te das desigualdad y que no los estamos considerando. Entonces, en mi opinión, merece la pena dar ese paso atrás y decir, bueno, yo lo tenía planeado así, pero ahora resulta que, no sé, estoy pensando otra cosa o quiero incorporar a los actores. Mi opinión personal, como digo, es que lo haría. Claro, implica más trabajo, pero el hecho de levantar datos en terreno también es en sí investigación. O sea, no es que no lo sea, sino que es una investigación previa que después te va a servir para sacar conclusiones. Es un desafío y se necesitan como recursos personales, ¿no? Tiempo, plata en algunos casos, pero en mi opinión merece la pena dar ese paso atrás y ver la situación completa, porque realmente muchas veces podemos estar enfocados donde no lo es y podemos estar trabajando, en este caso, estereotipos, cuando realmente después nos damos cuenta que los niños y niñas de 13 o 14 años ya no tienen estereotipos, pero lo que les pasa es que están enganchados con los mitos del amor romántico y eso hace que, no sé, por ponerte un ejemplo. Entonces, para mí es un aspecto importante y como digo, creo que merece la pena considerar qué información, yo me haría la pregunta de qué es lo que estoy dando por hecho. Estoy dando por hecho que esto es así sin haberle preguntado, y buscaría la forma de ir a preguntarle a mi target, a mi población, qué es lo que opina respecto a eso, ¿no? Yo, en mi opinión, eso enriquece mucho. A lo mejor eso va un poco en contra a veces con los objetivos de investigación, con los objetivos de terminar una tesis en un tiempo determinado, como que ya entra en contradicción con otros elementos de la ciencia y de la academia que nos empujan a que trabajemos hacia otro lado, pero yo creo que es importante. Yo creo que es importante volver atrás. Sí, yo también, Mariana, pensando, bueno, tu pregunta es muy valiosa, porque, bueno, creo que es una pregunta que también me ha acompañado mucho, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos, cuando me movía hacia este modelo de investigación. Y yo también diría que en esto la gradualidad es importante, ¿no? Y de alguna manera un poco, bueno, lo que rescataba Gloria es que, y un poco lo que decíamos al inicio, o sea, esta recursividad en la relación entre evidencia e intervención se da gradualmente y es como una espiral, o sea, vuelve, ¿no? Tiene que volver, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú ya entiendes que la investigación que tú estás haciendo, aunque la consideres un poco como, no sé, le pongas esa etiqueta como de academicista, ¿no? Pero ya tiene la mirada puesta en cómo resolver un problema social o cómo involucrarse con las necesidades del contexto, ya la vas dirigiendo a ser parte como de un instrumento de diálogo con tus destinatarios, con tus actores. Bueno, en realidad destinatarios es una terminología que tampoco nos gusta, ¿no? Pero con los actores involucrados en los procesos, ¿no?
Entonces, de alguna manera es a través del diálogo de las evidencias con los actores sociales, ¿no? O con los actores involucrados en tu investigación, que a partir de ahí también vas configurando una intervención. Y esa intervención de alguna manera responde, o sea, yo creo que en esto la gradualidad es importante porque tienes que empezar como con círculos concéntricos pequeños. A partir de eso haces un piloto, después de ese piloto sacas evidencias, como decía Gloria, después de esas evidencias vuelves a resignificar tu intervención. Nosotros con Procívico estamos en una tercera versión de la intervención, ¿no? Y esa tercera versión es fruto de las evidencias del inicio que no eran tan claras, ¿no? Pero eso se da gracias también a que se da un proceso constante de diálogo con quienes están involucrados, ¿no? Es decir, Hola, sí. incluso con los mismos estudiantes, porque nosotros, con los y Hola, las ¿qué tal? estudiantes... Gracias, ¿cómo estás? Perdón, ¿hay alguien con Constanza? Incluso con los mismos estudiantes, o sea, nosotros, por ejemplo, hacemos devolución de los resultados con los estudiantes, los conversamos con ellos, y vamos viendo qué emerge. A esa parte le queremos incluso dar en esta última versión más centralidad todavía, incluso en el planificar los mismos talleres. Nosotros tenemos claros los objetivos de los talleres y las modalidades las vamos a ir viendo, por ejemplo, con los estudiantes. Eso es algo que va a ser muy parte de esta tercera versión. Sí, a ver acá. Sí, gracias a ti, Mariana. Hay hartas preguntas, bueno, también teníamos otras que habían quedado de antes. No sé, Camila, si tú nos ayudas un poco con las preguntas, porque no logramos ir respondiendo y ver el chat. Sí, Paula, yo creo ya que las una de las tenía. A ver, acá. Ya, acá hay, sí, ¿Sí? sí. Yo tenía algunas seleccionadas, bueno, en realidad las anoté aparte. Una era sobre, bueno, de Tania Robledo, quien preguntaba, ¿pudieron abordar el impacto del estallido social en las relaciones entre pares? ¿Consideran en algún futuro abordar a los adultos de la comunidad escolar dentro de su investigación-acción? ¿Leo la siguiente? Sí, ¿Qué les parece para no, quizás responder? vamos. Sí, el tema del estallido social, justo con Danae Videla hicimos un capítulo, así es que no sé, le doy quizás, Danae, ¿quieres compartir un poco de eso? ¿Sí? Sí, justo con Paula hicimos un capítulo para el libro Saltar el torniquete, en el que contábamos una experiencia que realizamos en el estallido social de cabildos con estudiantes de séptimo básico. El estallido social, nosotros estábamos en pleno pilotaje de talleres, justamente centrados en el tema de género y de la interculturalidad cuando nos pilló el estallido social, cerraron los colegios y después tuvimos que volver a los colegios y, y ahí nos dimos cuenta que los colegios primero que nada necesitaban, y nuestros estudiantes también necesitaban mucho apoyo en lo que era el manejo de sus propias emociones producto del estallido social, pero una vez pasado el primer impacto, nos dimos cuenta, y también fue una petición de parte de los colegios y de los niños, el poder tener el espacio para poder conversar sobre lo que había sucedido, de poder entregar sus opiniones. Esa fue como la intervención que logramos hacer en el estallido social. Hicimos cabildos en, si no me equivoco, 4 cursos de 2 escuelas de la región metropolitana. Tuvimos un total cerca de 120 estudiantes que participaron en los cabildos con una metodología bien participativa. Y pudimos, más que abordar como las relaciones entre los pares en ese momento, abordamos un poco más como sus visiones sobre la situación del país y de sus comunidades. Y algo que fue muy interesante que salió de esos cabildos era qué podían hacer ellos para el bienestar de su comunidad. Y en esa pregunta surgieron muchas ideas de parte de ellos respecto a cómo ellos podían, por una parte, organizarse, pero también como para poder manifestarse o poder hacerse escuchar, pero también salieron otras ideas respecto a la solidaridad, a la ayuda, a comportamientos prosociales, no con esas palabras, sino que con palabras que ellos mismos planteaban, de cómo podemos organizarnos, por ejemplo, para ir en ayuda de las personas que quedaron sin trabajo en el estallido social, o cómo podemos ir en ayuda de las personas que
recuerdo mucho un niño en específico que hablaba de cómo podíamos ir a ayudar a las personas que se veían afectadas, por ejemplo, con la contaminación por las lacrimógenas. Entonces ellos buscaban dentro cómo ellos podían ir como organizándose entre ellos en pos de ayudar a otras personas. Y fue bien interesante porque los colegios en los que hicimos estos cabildos estaban en sectores que fueron muy impactados por el estallido social. Sí. Muchas gracias, Nane. Bueno, estamos muy justos ya en el tiempo. Queremos proponerles, si les parece, que nos escriban a mí y a Gloria con todas las... Quedaron muchas preguntas todavía sin responder y diálogos que seguramente sería súper interesante continuar. Pero bueno, no queremos afectar la posibilidad de una buena pausa, de un descanso, porque sabemos que en estos tiempos la virtualidad nos consume mucho. Y como teníamos que terminar 1:30, queremos también ser fieles a eso, pero les pedimos que cualquier cosa que necesiten o interés que tengan o preguntas que hayan quedado ahí pendientes, puedan hacernos llegar. Ahí también voy a poner, a ver, a nosotros y no sé si Camila o Luis quiere hacer algo, decir algo para despedirnos. No, Muchísimas, perdón, solo antes de soltar el micrófono, es agradecer mucho, porque bueno, es una instancia también para nosotros muy enriquecedora poder compartir, como decía al inicio, lo que estamos haciendo, y agradecerles el interés, de verdad, porque son las 1:30, estamos acá todavía, así es que de verdad muchas gracias. No, gracias a ti, Paula, y gracias a Gloria, nuevamente, tremendo taller. Gracias a los que han presentado las experiencias. Agradecemos mucho las preguntas que hay. Es impresionante los distintos temas, las distintas realidades que vamos, ¿no es cierto?, teniendo como investigadores, como académicos, como estudiantes en nuestros distintos quehaceres. Y a mí me llena de ilusión este tipo de talleres que abren ventanas con bocanadas de aire, con distintas alternativas, distinto alcance a las tremendas preguntas que tenemos en las ciencias sociales. Cuídense mucho, ya nos veremos en un próximo taller y próximas actividades de ESI, y gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Lucho, Chao. Paula, Gloria.